Bienvenidos a todos los que nos estéis viendo. Yo soy Laura de la agencia Inturea, la promotora en la iniciativa de Plan de Choque para Turismo, una iniciativa que tenemos como objetivo entender de primera mano cómo estamos afrontando desde diferentes perspectivas esta situación en el sector turístico, cómo lo estamos, sobre todo de forma práctica, de forma lo más positiva que podamos, pero sobre todo para inspirarnos y aprender, ya que nos toca pasar por esto, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Inturea, como os comentaba, es la promotora de esta iniciativa. Inturea es una agencia especializada en turismo y la iniciativa ahora mismo está patrocinada o colaboradora de la plataforma de The Hub of Travel, que es una plataforma de formación turística en donde el objetivo está en ampliar la competitividad del sector turístico. Y dicho esto, hoy tenemos el placer de hablar con Eduardo Serrano. Muchísimas gracias, Eduardo, por cedernos un ratito y transmitirnos un poco tu positividad, que ya me consta que transmites. Bueno, yo soy muy positivo. Pues, Eduardo, cuéntanos un poquito quién eres, cómo es la asociación. Bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, a mí no me suele gustar hablar mucho de mí mismo porque no me suele gustar mucho hablar mucho de mí mismo y menos para los espacios. Pero bueno, Eduardo Serrano, es decir, yo soy un aprendiz de todo y maestrillo de nada, que es como describo, que en un determinado momento de su vida, cuando era muy joven, describió que tenía una vocación por atender a los demás, por cuidarles y por agasajarles y por hacerles felices, y eso le llevó al turismo. Y dentro del turismo, pues bueno, pues primero me llevó al mundo de la cocina y de la sala, luego me llevó a la dirección hotelera cuando decidí formarme para poder desarrollar una carrera en este ámbito. Y bueno, y esa vocación temprana pues me ha permitido, como a muchos otros, ejercer o desarrollar una carrera que para mí ha sido muy satisfactoria en todos los sentidos, personal y profesionalmente, ¿no? Porque bueno, he podido viajar, he podido aprender idiomas, he podido conocer a gente interesantísima, he podido emprender proyectos de los más variados y tremendamente estimulantes, formativos, etcétera, etcétera, en muchos sectores. Y bueno, y eso me ha llevado a donde estamos ahora, ¿no? Y ahora me dedico a más cosas, pero me dedico básicamente a la consultoría de negocios para el sector turístico y especialmente a la hotelería y a la restauración. Que es uno de nuestras áreas fuertes, porque yo siempre digo que yo soy un director de hotel que estudió en el mundo anglosajón, donde no se entiende un director de hotel que no sepa gestionar su restauración rentablemente y bien, siempre me lo he pasado mejor en el área de restauración que en otras. Y eso también pues me llevó en el año 2003 a fundar AEDABE, la Asociación Española de Directores de Alimentos y Bebidas, que hoy es AIDABE, Asociación Iberoamericana de Directores de Alimentos y Bebidas. Directores de Alimentos y Bebidas y jefaturas ejecutivas de cocina, y abrevio, pero somos directores y directoras y jefes y jefas de cocina, que me gusta decirlo, tenemos un montón de socias muy potentes, ejecutivas de primer nivel de la industria, que hacen un trabajo maravilloso en este área y que lamentablemente, como muchas otras, pero en la nuestra, están especialmente poco visibilizadas, muy ninguneadas, ¿no? Entonces, insisto mucho, Asociación Iberoamericana de Directores y Directoras y Jefas y Jefes Ejecutivos de cocina, ¿vale? Y nada, bueno, pues eso es un poco. Que mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué te metes en el mundo del asociacionismo? Pues porque en la misma línea de esa vocación de ayudar, de ser útil, de amasajar a otros, bueno, pues a mí y a muchos de nuestros socios, cuando empezamos la asociación éramos muy pocos, los medios no eran los mismos que ahora, la comunicación ni por asomo en el 2003 era tan fluida como lo es en estos momentos. Nos preocupaba prestigiar la profesión, porque en España, sobre todo desde el año 92, la Dirección de Alimentos y Bebidas pasó prácticamente a desaparecer o a ser ninguneada, salvo en los vacacionales, que en un momento había un poco más. La restauración hotelera casi desaparece, se fomentó la restauración independiente, o así decirlo, de calle, y el conocimiento científico de cómo gestionar la restauración, pues bueno, pues se iba perdiendo en la medida que también se perdía la identidad o la imagen profesional, ¿no?
Huelga decir aquí que la asociación no solo agrupa a los directores y directoras, jefes ejecutivos y jefas ejecutivas de la hotelería. Nosotros entendemos la restauración como algo transversal que está en muchas industrias de la hospitalidad, los cruceros, el transporte, el retail, etcétera, etcétera. Y tenemos pues socias, yo qué sé, Elena Pozueta, que es la directora de Food Experience de IKEA. ¿Qué tiene que ver IKEA con la comida? Pues la gestión de la restauración en IKEA es muy importante para generar tráfico y retener el tráfico en el establecimiento, por poner ejemplo, ¿no? Claro. O Eloy Pons, que es el director de alimentos y bebidas de Aspropar, que gestiona, no sé yo, 65 o 70 parques temáticos en Europa, la parte de restauración, y pasa de no tener ni un empleado a tener 25.000 empleados en un fin de semana, ¿no? Una cosa de esas. Con lo cual, pues gente muy divertida, muy simpática, con experiencias muy curiosas, ¿no? Entonces, bueno, fundamos la asociación, ya te digo, para prestigiar la profesión, para prestigiar la ciencia detrás de esta profesión, para evitar malos entendidos, porque muchas veces en el sector, especialmente en el hotelero, bueno, pues confundimos un metre, sin desprecio a los metres, yo lo sigo y respeto mucho esa profesión, pero le ponemos una chapita que dice Dirección de Alimentos y Bebidas, y un metre con una chapa de Director de Alimentos y Bebidas no es un director de alimentos y bebidas, es un metre ilustre, un jefe de cocina con una chapa de ejecutivo de director de alimentos y bebidas no es un director de alimentos y bebidas, es un jefe de cocina ilustre, son cosas distintas, ¿vale? Y darle luz también a los más jóvenes, ahora que hay una cierta eclosión de la restauración y cierta eclosión de la restauración en el ámbito hotelero, pues darle luz a los más jóvenes en cómo desarrollar una carrera en este área y evidentemente pues, bueno, pues, ayudarles en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge primero AEDAVE, luego AIDAVE, y ya estamos, ya somos 500 socios. El corporativo, la mayoría de los corporativos de las cadenas que operan en Iberoamérica están en la asociación. De hecho, el órgano de gobierno es tan variado como que somos 100 seniors certificados, 100 socios seniors, casi todos al frente de la gestión de la restauración, o de grandes cadenas hoteleras, o de colectividades, o de negocios muy, muy concretos y muy punteros, ¿no? Y bueno, en estas estamos enredando para que se conozca Claro. lo mejor de esta guerra y se ponga en valor, ¿no? Ya está. Totalmente. De hecho, me parece muy interesante este matiz que has dicho, ¿no? De que, primero, que no solo os destinéis a hoteleros, sino que profesionales de esta industria existen en muchas otras, industrias, valga la redundancia, pero lo que te iba a preguntar es ¿cómo diferenciáis vosotros el restaurador, que creo que le has llamado como independiente, al director de alimentos y bebidas dentro de una organización, ya sea hotel, crucero, lo que comentabas antes? ¿Cómo diferenciarías esos dos? Bueno, en el ámbito de la restauración, como decía, pues está presente en muchos entornos de hospitalidad, ¿no? Y es evidente que en la medida que esos entornos son más complejos, bien porque sean entornos de restauración puros, como puede ser una colectividad, ¿no? Es decir, que tienen múltiples centros de puntos de venta, unidades estratégicas de negocio, ¿no? Bien porque sea un grupo de restauración, que hace 5 días no había ninguno y ahora pues tienes grupos magníficos en España con 40, 50, 60 restaurantes, ¿no? De éxito, saliendo fuera. En la medida que se complica, por así decirlo, la gestión de estos espacios, las figuras tradicionales que han gestionado los restaurantes, que han sido los metres y los restaurant managers que tenemos nosotros, dan lugar a una figura que es capaz de gestionar múltiples proyectos al mismo tiempo, gestionar unos equipos humanos de un número más importante, gestionar unos presupuestos ingresos y de costes mucho mayores y sobre todo una figura mucho más estratégica en las organizaciones que generalmente forma parte del comité de dirección de la empresa, que presenta su propio plan estratégico y defiende su propio plan presupuestario, su propio presupuesto de explotación, y es autorizado para ejecutarlo sin tener que andar pidiendo permiso, ¿no? Por así decirlo. ¿Vale? Entonces es una figura más bien autónoma en las organizaciones, supeditada obviamente a la estrategia general de la organización, pero que de alguna manera es un senior, es un directivo, claro, es un ejecutivo, y porque
al final se hace cargo de todo. Entonces, decía, bueno, pues la restauración independiente tiene dos patas, tiene lo que llamamos la restauración independiente sin más, el negocio pequeño, suelto, pequeño o grande, pero como quien dice, uno en manos de un gestor, generalmente además son propietarios, ¿no? Los restaurantes, o sea, la restauración independiente organizada, que ya ahí tienes las franquicias y algunos grupos de restauración que no están en el mundo de la franquicia, que tienen unidades de negocio con personalidades distintas, ¿no? Muy diferentes, que ahí están. Y ahí igual no les llaman directores de alimentos y bebidas, que sí, porque por ejemplo he visto que el socio nuestro le han promovido a director de todas las unidades de su cadena de restaurantes independientes y le han llamado director de alimentos y bebidas, pero puede ser llamado director de operaciones, director de explotación, o sea, puede tener otros nombres, por ejemplo, ¿no? Pero al final hablamos de gente que gestiona el transformar alimentos y bebidas en experiencias gastronómicas que se cobran o no se cobran, porque algunos de nosotros en la hospitalidad donde trabajamos no se cobra, por ejemplo, la hospitalidad, bueno, pues para satisfacer las necesidades y en muchos casos los caprichos de estos clientes, consumidores, invitados de los que nos hacemos cargo. Claro, también es verdad que cuando nos vamos un poquito de lo que dices de grupos de restauradores y demás, o de grupos que tienen varios locales, y nos concentramos en esta opción de que esté dentro de otro negocio, ya sea pues cruceros, pues el propio IKEA que comentabas, o hoteles o lo que sea, al final es una cuestión del papel que juega, ¿no? La parte de alimentos y bebidas, lo que tú bien decías, ¿no? Que es parte de la experiencia que tiene el cliente, pero no es el único objetivo, eso es lo que creo que a lo mejor se aleja de otros casos, y en este caso es un complemento que por eso yo entiendo que también comentabas tú que tiene una visión mucho más estratégica, ¿no? Claro, bueno, lo tiene en ambos sentidos, porque al final tu intención es que el negocio sobreviva, ¿no? Y especialmente estos tiempos que estamos viviendo, que es el mejor ejemplo. O sea, es que yo al final siempre digo que un negocio es un ser vivo, que nace, crece, si lo alimentas, lo proteges del frío, lo cuidas, pues crece, incluso se reproduce, ¿no? Tiene familias, por así decirlo, pero que en el momento que lo descuidas se muere, ¿no? Evidentemente, cuando estás hablando de un restaurante independiente, su naturaleza pura es ofrecer una experiencia gastronómica y vivir de ello, y dependiendo del tamaño que tenga, pues será más complejo o menos complejo de gestionar, necesitará más o menos de esas habilidades estratégicas que estaba diciendo, de esa visión estratégica y de esa capacidad de planificar estratégicamente que al final se le pide a los directivos en cualquier tipo de entorno, no solo en cualquier tipo de... por ejemplo, la restauración en un crucero, o la restauración en retail, o la restauración en un parque temático, o la restauración en los hoteles mismamente, verdaderamente no es el motivo o la principal actividad, y por tanto su estrategia está casi siempre supeditada a una estrategia superior, que es la de pues, llenar el parque de visitantes y que coman y beban y estén contentos. Ahora mismo, por ejemplo, en la hotelería, que lo estamos viendo mucho, yo siempre digo que España es un rara avis, porque en el año 92 la restauración hotelera prácticamente desapareció al calor de esa crisis económica, que mucha gente se ha olvidado de ella, de la 92, mientras que en el resto del mundo, bueno, pues pasaron cosas distintas. En España la restauración hotelera pasó a segundo plano, y la restauración independiente, especialmente en los urbanos, ¿vale? Se acentuó eso que decían los americanos, ¿no? Los americanos le llaman muchas veces a la restauración de necessary evil, el diablo necesario, hay que tenerlo porque el huésped tiene que comer, porque el huésped necesita el servicio, o necesita saber que si necesita el servicio estás ahí, ¿no? Tienes la solución. Correcto, pero oye, mucho es compleja de gestionar, no es fácil de gestionar, es un negocio comprador en trabajamiento tremendamente por la intensidad de mano de obra, por la caducidad de los productos, por la afectación a las modas, etcétera, 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 ¿no? Y decía que en algunos casos alimentos y bebidas viene a ser efectivamente un actor menor de cara a un fin principal, pero no por ello pequeño, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en los últimos años estamos viendo, por ejemplo, poniendo el caso hotelero, cómo la propiedad ha ido cambiando. Cuando yo empecé en hotelería, los hoteles estaban en manos familiares, en familias que
¿no? Que tenían menos conocimiento científico, pero tenían mucha experiencia práctica, era un empirismo erudito, por así decirlo, ¿vale? A las odiosas, perdóname que lo diga, las odiosas inmobiliarias y constructoras que se hicieron con nuestro sector y lo pervirtieron completamente. Todo esto era la obsesión por más habitaciones, sin entender que las habitaciones perfectas no existen si no tienes unos buenos salones de reuniones, si no tienes unas buenas piscinas, si no tienes una buena experiencia, etcétera, a un mundo en el que cada vez más nuestros hoteles, por ejemplo, están en manos de los fondos de inversión, las SOCIMIs, las family office, etcétera, y donde este dinero profesional que quiere que le rente cada metro cuadrado dice, ¿cómo puede ayudarme la restauración a traer más clientes, a que gasten más dinero y a que estén más tiempo conmigo, ¿no? Ahora, el ratio de referencia, que fíjate, yo siempre digo que a mí me hablaban ya de él en la escuela de hostelería en los años 90, es el TREPA, el Total Revenue per Available Room. Dice, voy a lanzar una de mis bombas que me encantan, pero vivimos todos engañados pensando que hacemos revenue management y todos vendemos muy barato, porque todos estamos viendo al ser competitivo en online, y si ellos bajan los precios, nosotros los bajamos. Entonces, ahora el ejercicio es, cuando estas criaturitas han entrado por la puerta de mi hotel, ¿cómo les vendo más de lo que sea? Bebida, el spa, los ancillaries que dicen ahora por ahí, ¿no? O productos periféricos, que les digo yo. Y bueno, ahí la restauración, decía, no es actor primario, pero es un complemento importante. Y como decimos nosotros en la asociación, el alimentos y bebidas te tiene que ayudar a vender más habitaciones durante más días y a venderlas más caras. Y lo mismo con los salones o los eventos, ¿no? Al final, ese debe ser nuestro ejercicio. Que luego podemos competir con la calle, pues se intenta y no podemos dar unos resultados económicos bárbaros, pues también. Pero el primer objetivo es ofrecer un servicio, y el segundo, que es muy importante, es vender más y vender más caro. Habitaciones y salones para eventos. Es nuestra filosofía de vida. Totalmente. De hecho, me consta algunos casos que incluso, sobre todo en hotelería, el reclamo gastronómico es el principal gancho para el alojamiento. Es decir, lo que quieren es rodear la experiencia del hotel alrededor de la experiencia gastronómica. Y esto lo ves en las cuentas de resultados. O sea, tú fíjate, un vacacional, especialmente los vacacionales en el Caribe, en Asia, etcétera, el 50, el 60% de sus ventas muchas veces es alimentos y bebidas, no es alojamiento. La mayoría de nosotros, cuando nos visualizamos de vacaciones en un resort, nos visualizamos chuminando en una hamaca, picando de todo en estos buffets que nos ponen ahora, que tienen un montón de micro cositas para tomar, y pasamos más tiempo comiendo y bebiendo que en la habitación. En el urbano es distinto. La restauración es más importante en los productos de lujo urbanos y en los productos congresuales urbanos que en los hoteles, que son un poco limited service o servicios limitados, que están orientados más a prestar simplemente una cosa tal. Pero pasamos más tiempo chumineando, y entonces efectivamente, bueno, eso es un reclamo. Y tú, que por ejemplo en tu idea o dedicas a la comunicación, es que la restauración te dan más excusas para comunicar que cualquier otra cosa. Claro. Los hoteles al final comunican el día que abren y el día que se reforman. Antes comunicábamos cuando teníamos clientes importantes, pero ya no nos dejan por la ley de protección de datos, ¿no? Pero tú puedes hablar todos los días del desayuno, de un plato, de una bebida, que siempre tienes a alguien al otro lado que eso le interesa. Es que totalmente, también he hilado un poco lo que comentabas, ¿no? Que ahora hay el boom del consumo de la parte social, bueno, y ahora más, ¿no? Este año más, pero toda esta parte social, también sibarita, ¿no? Que hay mucha gente que empieza como a profesionalizarse incluso dentro de lo que es la experiencia como cliente, me refiero, gastronómica. Entonces yo creo que al final traccionáis mucha de la tendencia concentrada mucho en la gastronomía. Sí, es así. Y al final, mira, yo siempre hago una anécdota. Yo eché los dientes en Paradores, que casa a la que tengo mucho cariño, y que he tenido la suerte además de haber trabajado, de haber sido cliente e incluso de haber sido consultor para el grupo, ¿no? que me gusta más todavía. Y siempre bueno, pues pongo esos ejemplos de cómo, de alguna manera,
En España hubo un momento que lo importante era ser o el alcalde o el cura o el director del parador. Esas eran las tres figuras en una población, los que mandaban. ¿Sí? El director o la pareja del director y gobernanta, que en el clasicismo, porque paradores ahora también tienen magníficas directoras, a las cuales conozco y admiro, pero bueno, pues tuvo su época en la que era más el director y la gobernanta, aunque fuera la pareja del director, que la directora del parador, ¿no? Y decía, bueno, pues fijaros cómo podía ser de importante un alojamiento hotelero y cómo podía ser de importante los actores dentro de estos, y fijaros en paradores, muchas veces yo digo que son más restaurantes con habitaciones que habitaciones. Y paradores es un ejemplo también de una tipología de servicio de alojamiento turístico que bueno, y tiene una facturación elevadísima en la parte de restauración, sin perjuicio de que también lo tengan en alojamientos, ¿no? Y precisamente Paradores es una marca que defiende unos precios de habitación alto, de una clientela utilizada, y no por ello la restauración se le queda atrás, ¿no? Entonces, y la usa mucho, es un recurso, evidentemente. O un grupo hotelero, por ejemplo, como Relais y Chapeau, que básicamente el concepto es venderte la gran tablet, la experiencia gastronómica, y bueno, y ahí arriba tienes unas habitaciones, pues si te quieres echar una siesta o quieres que la días, ¿no? Claro. Pues, a ver, evidentemente no le vale a todo el mundo, no todo el mundo puede pagar eso, pero en la medida que hay más cultura gastronómica, y esto es uno de los fenómenos que hemos vivido en los últimos años, es decir, que la gente es más culta gastronómicamente, que está más experimentada, se ha democratizado el acceso a la restauración y a una restauración de cierta calidad, etcétera, etcétera. La gastronomía ha copado los medios de comunicación, es decir, lo claro es que ahora, pues, por ejemplo, está todo el mundo hablando de este anuncio de una marca de cerveza que no vamos a entrar en tu programa, pero salen 45 chefs y todo el mundo está hablando de ello y llama mucho la atención, ¿no? Pues efectivamente ahora mismo las tendencias nos indican que podemos utilizar el recurso de la gastronomía para posicionar, diferenciar y de alguna manera generar conversación en nuestros productos hoteleros y no hoteleros, ¿no? Entonces, a eso jugamos. Y Eduardo, un poco en una situación normal, para luego contraponerlo con la situación en la que estamos, un director de alimentos y bebidas, para ti, ¿cuáles son todas las manos que tiene que tener, ¿no? Los puntos de gestión y de responsabilidad que tiene? Bueno, yo te decía, a ver, todo directivo, todo gestor tiene una responsabilidad y tiene que tener plan, ¿no? Yo siempre, sí me gusta desmitificar un poco, de verdad, yo soy un clásico porque estudié hotelería y estudié en una hotel escuela en el que estuve viviendo interno 3 años, ¿no? En Suiza, yo tuve esa suerte, ese privilegio, que además muchas veces comparo con la mili, yo no hice la mili porque era miope perdido, pero en la escuela de hotelería en Suiza, vamos, que no se nos ocurriera salir a la... Bueno, esto que tengo que se llama barba, o sea, me hubieran asesinado en la escuela, o sea, directamente me hubieran suspendido. No podíamos salir de la habitación sin las camisas sin planchar, nos miraban todos los días a ver si llevábamos las camisas planchadas. Yo he hecho el camino clásico, que fue pues aprender de sala, aprender de cocina, aprender de regiduría de pisos, que también hay una parte de limpieza importante y de stewarding de bebidas, y luego aprender, bueno, pues de administración, de gestión de recursos humanos, etcétera, etcétera, para llegar a donde estoy. Pero yo siempre digo que al final un gestor, los buenos gestores se caracterizan por conseguir que las cosas se hagan a través del esfuerzo de otros. Y no es absolutamente necesario saber de todo para llegar a ser un buen gestor y construir un interior. Lo que es importante es tener el sentido común y el instinto para rodearte de los profesionales que sí tienen que saber y hacer. Esto es, por ejemplo, una de las cosas que siempre digo, ¿no? Cuando a ti te dicen que te contratan de director de alimentos y bebidas y en la oferta de trabajo dice que tendrás que estar en la sala del restaurante recibiendo a los clientes y ya te están diciendo que lo que quieren es un metro ilustre, no un director. ¿Vale? Eso es importante. Un director, directora de alimentos y bebidas, como un jefe o una jefa de cocina, que es una categoría distinta, pero hablan lo mismo, están más en el ámbito de la estrategia, están más en el ámbito de la planificación, están más en el ámbito de la formulación de modelos de negocio, de productos, servicios, de experiencias de cliente que permitan que el negocio que están gestionando,
distintas unidades estratégicas de negocio que lo confirmen, dice garantice su supervivencia a medio y largo plazo. ¿Vale? Es un estratega. Como estratega, lo que construye es un puzzle que todos conocemos como marketing mix, de 4P, de 8P, de 15P, las que quieran, da igual, hay teorías diversas en ese sentido, en pro de eso. Entonces, sobre todo lo que tiene que tener es una visión estratégica importante, un conocimiento de las tendencias importantes, una habilidad para planificar estratégicamente, para saber construir el puzzle y poner las piezas donde están, para saber rodearse de las personas que necesite, porque además, fíjate, en el mundo de la cocina, pues anda que no hay cocinas. No hay jefe de cocina que conozca o jefa de cocina que conozca todas las cocinas y todas las reposterías del mundo. Es imposible. Si vas a desarrollar un concepto tailandés, pues tendrás que saber qué es un buen concepto tailandés y dónde encontrar a los profesionales que sean capaces de desarrollar un concepto tailandés. Tú no vas a saber hacerlo, ni se espera de ti que sepas hacerlo, porque de ti se espera que sepas dirigir el proyecto, dirigirlo y controlarlo. Entonces, esas son sobre todo las características fundamentales que yo diría que buscas en esa bueno, evidentemente tenemos un componente, la restauración implica mucho contacto con el público, entonces sí que hay un rol importante de anfitrión, aunque la dirección de alimentos y bebidas tiene menos de operaciones que otras figuras que la organización, pero el managing by walking around, que dicen los americanos, el darte un paseo, el saludar también a los clientes, evidentemente es importante. Bueno, esas capacidades también cuando estás en el ámbito de los directivos y de los procesos de dirección, pues también tienes que poder vender tu moto a tus compañeros y a tu jefe, ¿no? Es decir, al final presentas un plan estratégico, presentas un presupuesto de explotación, tienes que ser convincente, o sea, lo que dices tiene que ser. Esa es otra característica, por ejemplo, que digo. Habilidades de formación, porque lamentablemente yo no me puedo quejar del mundo del turismo, no me quejaré nunca de la hostelería y no me voy a quejar nunca de la restauración. Digo que he tenido una carrera fructífera, he vivido muy bien, he ganado mucho dinero y he sido muy feliz. Y cuando digo he ganado mucho dinero, me refiero a he ganado mucho dinero en salario. Se diga que nuestro sector está muy mal pagado entre comillas, depende de la posición a la que llegues y depende de la carrera que desarrolles, ¿no? Pero te decía, pero es verdad que lamentablemente al sector turístico, al sector hotelero y más concretamente al sector de la recreación, lamentablemente no siempre nos llega el talento más motivado y más vocacional del mundo. Tanto tenemos, especialmente en restauración, tenemos que hacer un ejercicio continuo de formación, tenemos que estar constantemente desarrollando las competencias del talento que tenemos, porque lamentablemente de primeras no nos llega siempre lo mejor del barrio, ¿no? Claro. Y bueno, hay un componente importante, y porque además, vuelvo a insistir, es decir, el mundo de la restauración va a tal velocidad, que cambia tan rápido, las tendencias cambian tan rápido, que nosotros nos encontramos cambiando conceptos cada 2-3 años. Por supuesto, cada 2-3 meses cambiando cartas, pero los conceptos cambian cada 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y cada vez más porque el mundo en general gira cada vez más rápido, y si ya nosotros íbamos más rápido que otras áreas, pues ahora apaga y vamos, ¿no? Como digo yo, ahora hacemos restaurantes, valga la redundancia, tipo IKEA, porque en 3-4 años en este mundo de la imagen, del Instagram, de los vídeos y tal, la gente en 3 años ha aburrido del concepto y tienes que redecorar y repensarte en tu vida. Entonces, esa es otra habilidad que tenemos que tener, ¿no? Esa capacidad de reinventar. Y te puedo seguir, pero no te voy a seguir. Etcétera. Y Eduardo, ¿qué crees que ahora centrándonos un poco en la peculiaridad de este año, de la situación de la pandemia, como director de alimentos y bebidas, cómo destacarías los principales retos a los que se está enfrentando? Bueno, a ver, el principal reto es que evidentemente, incluso queriendo trabajar, no nos dejan. Y este es muy complicado, ¿vale? Quiero decirte que por mucha voluntad que tengamos, si al final las medidas que se toman pues restringen nuestra actividad, no entro en el con razón o sin razón, digo simplemente que nos restringen, pues evidentemente el principal reto es gestionar eso, ¿no? Lamentablemente tenemos todos muchos amigos, muchos compañeros que lo están pasando muy mal, porque no tienen trabajo, porque no tienen actividad, porque no ven cuando van a volver
de trabajo, etc. El mundo de la restauración se ha enfrentado a la pandemia de formas muy distintas, ¿vale? Casi todos los productos que estaban ligados evidentemente al alojamiento hotelero o estaban ligados a la oferta más turística, es decir, se han visto severamente afectados, mientras que algunos productos por ejemplo, de restauración independiente, que no estaban en zonas turísticas, que tenían una clientela más nacional, no solo no han ido a peor, sino que incluso algunos de ellos han ido mucho mejor, porque en estos tiempos de pandemia, el factor seguridad en que la experiencia que voy a empezar a vivir y el dinero que me voy a gastar va a estar bien invertido, se ha convertido en algo muy importante, ¿no? Entonces ha habido empresas de restauración y ha habido negocios de restauración que venían haciéndolo muy bien, que se han beneficiado del cierre de otros, y se han beneficiado de su prestigio y se han beneficiado de transmitir en su experiencia de clientes rápidamente y mantener además el nivel, que eran un entorno seguro, ¿no? Y yo a día de hoy, pues decía, tengo clientes que han ido a bajar. Hablando de revenue, por ejemplo, a casi todos los clientes de restauración que nosotros tenemos buenos de este estilo, les hemos recomendado subir precio, han subido precio y se ha absorbido perfectamente. Porque ahora mismo la gente no está tan preocupada por lo que le cuesta consumir como por la seguridad. Entonces el valor de la seguridad es importante, ¿no? Antes que hablábamos tú y yo del tema de comunicación, casi todos los clientes les he insistido mucho, hemos estado trabajando mucho con la idea de también bueno, pues que comunicaran más frecuentemente, más mejor, qué es lo que están haciendo a efectos de controlar la pandemia, ¿vale? Y de evitar los contagios. Esto es muy importante. Laura, te voy a pedir una cosa, voy a quedar fatal en tu programa. Pero ¿por qué? A ver qué dices. Estoy quedando sin batería. Entonces me estoy escuchando esto, que tengo que enchufar, voy a hacer un cambio de escenario. En directo, esto es en directo. Innovación y creatividad, esto es importante, ¿no? Aquí estamos dando ejemplo desde primeras, ¿eh? Entonces, sí que sí. Bueno, ahí estamos, solucionado. Bueno, y si queréis os enseño, estoy en un magnífico resort en Málaga haciendo un trabajo que nos han encargado. Entonces, bueno, para que veáis también que efectivamente, oye, aunque las cosas están complicadas, el mundo se sigue moviendo y vamos a volver pronto y yo creo que vamos a volver para mejor, ¿no? Claro. Evidentemente lento, poco a poco, pero... Uy. Yo no sé si se le ha acabado la batería. Justo. Pues pediremos a mejor. Bueno, ya estamos. ¿Ahora? Sí. Ahora. Te había perdido por un momento, pero ya te escucho, perfecto. Sí, me he dado cuenta. La enchufar. Bueno, oye, disculpa, que son... No te preocupes. Pues hablabas también un poco del reto que está suponiendo, porque estamos un poco no, seguimos en la línea, aún ahora que comentabas un poco las luces que parece que puedan haber, pero a nivel de oportunidades, Eduardo, también has comentado que ha habido a gente que incluso le ha venido bien por el foco, por la reestructuración. ¿Cómo lo describirías tú, las oportunidades? Mira, es una pena porque al final, y no solo ha pasado en la restauración, yo creo que ha pasado en más veces, pero la pandemia no... Yo soy tremendamente contrario al discurso de que la pandemia ha venido a cambiar las cosas. Yo creo que la pandemia ha venido a acelerar cosas que ya estaban pasando, por lo menos en nuestro mundo. A mí, evidentemente, lo he dicho muchas veces, me duele mucho el drama humano de la pandemia, el drama sanitario y el drama humano de la incertidumbre y, por supuesto, mucho más el paro y el de la pobreza, que están ahí, que son una realidad. Pero, por ejemplo, en el sector de la restauración, en España en general, lamentablemente es que un 30, un 35, un 40% de las empresas que operaban responden a esa característica de empresa zombie, ¿no? Una empresa que sobrevive sin beneficios y que se engaña a sí misma porque se da un plato de lentejas que comer todos los días o lo ve encima de la mesa, ¿no? Entonces, mal por la parte humana, pero bien porque los que se han quedado de alguna manera salen reforzados en el sentido
de que esa competencia muchas veces es desleal, pues evidentemente no, ¿no? Y decía que aquí hemos notado que muchos de los negocios buenos no solo no han ido a peor, sino que simplemente es que encima se han beneficiado de los cierres, porque se haya más clientes. Entonces, esto es un mensaje simplemente para recordarle a la gente que lo bien hecho al final tiene como retorno un buen negocio, ¿no? Dos, bueno, pues evidentemente nos ha forzado a digitalizarnos a lo loco, pero claro, es que la digitalización era un proceso imparable sí o sí. La automatización, la simplificación y la robotización ya estaban aquí hace 5 años llamando a la puerta y diciendo, che, espabilad, poneros las pilas. Entonces, de alguna manera, como digo, simplemente lo ha acelerado. Entonces, ahora, bueno, pues, estamos viendo a algunas personas con ese acierto, que con menos acierto, pues están haciendo cosas, ¿no? Fijaros, el otro día decía una reflexión, y yo a veces soy un poco bestia, ¿no? Pero el otro día hacía una reflexión de que, bueno, los precios había que subirlos porque los márgenes en la restauración son muy bajos, por regla general, si los comparas ya con los alojamientos turísticos, te cuento. Pero sobre todo también porque, lamentablemente, en este país la restauración está muy mal vendida. Me entrevistaban en la radio de una persona de un sindicato que hacía bien en defender una mejor retribución para los trabajadores y le decía, pero mira, hasta que no defendáis unos precios más caros, no va a ser. Es alucinante cómo todo el mundo, siempre que hablas en cualquier sector, ¿no? Se queja del salario que cobra, de lo mal que le pagan, pero cuando la gente viene a los hoteles y viene a los restaurantes, todo le parece carísimo. Esto es carísimo. Todo el mundo tiene un juicio para decir esto es carísimo. Ninguno sabe lo que cuesta. Y tú piensas, sí, bonito, pero los lunes que yo estoy aquí abierto para dar cafés y tú no vienes, ese no me lo cuentas, y el martes yo me lo cuentas. Entonces, la oportunidad de subir precios, decía, de profesionalizarnos en la gestión y profesionalizarnos en los precios para también profesionalizarnos en la gestión. Evidentemente yo quiero que esos precios se traduzcan en mayores márgenes, pero también en mejores condiciones de empleo, ¿no? Mejores salarios, mejores horarios, etcétera. Es decir, hasta cierto punto nos europeicemos, ¿no? Este es un tema que era necesario, que yo creo que es muy necesario, y hay gente que ha empezado a poder hacerlo, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos en este proyecto, lo estamos haciendo un análisis de un producto, de un complejo hotelero y con todas sus vertientes, con sus patas, procesos, precisamente pues, hablábamos de eso, ¿no? De la necesidad bueno, aquí comentaban, y es verdad que claro, están en una situación muy compleja, competitivamente hablando, cuando tienen productos alrededor que contratan a la gente 20 horas, pero trabajan 40, les ponen una parte en B, etcétera, etcétera. Eso evidentemente tiene que cambiar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la pandemia nos va a ayudar a ello. Es más, en general yo tengo la sensación, y lo he dicho también alguna vez, Laura, de que las experiencias y los modelos de negocio y las experiencias en nuestro mundo se están como quien dice, pues, polarizando en experiencias muy simplificadas, muy automatizadas, de servicios limitados y por tanto de precio bajo, y por otro lado las experiencias por lujo clásico o por disrupción, caras, que el cliente esté dispuesto de verdad a pagar por ellas, porque le aporten valor, porque verdaderamente provoquen y satisfagan un capricho, ¿no? Y en el medio va a quedar muy poca gente, va a poder operar muy poca gente porque la presión fiscal, la presión laboral, estos precios tan bajos que hemos estado gestionando normalmente en la mayoría de los productos, no hablo evidentemente siempre hay extremos, ¿no? Pero hablo de la media, con esta intensidad de mano de obra, etcétera, no hacían viables muchos negocios, sobre todo en el mundo de la restauración. Digo que los márgenes son mucho más pequeños de lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas yo creo que de alguna manera van a ayudar. Van a permitir, bueno, que los que de alguna manera aguanten este tirón, que no es fácil, porque también la complicación ya no es de por sí la pandemia, sino lo que está durando. ¿Vale? Pues bueno, pues salgan de hasta cierto punto reforzados, ¿no? Pero no es nada nuevo, o sea, al final, y de ahí vuelvo a la importancia de tener las figuras estratégicas con las competencias adecuadas en las organizaciones, ¿vale? Al final lo que nos está pasando es que nos estamos teniendo que profesionalizar a marchas forzadas.
No queda más. Y Eduardo, ¿hacia dónde crees que va? Porque has hablado de la digitalización, de la polarización incluso, ¿no? De lo más complejo o completo más bien a lo más simple en todos los sentidos. Ahora un poco con un año, con los próximos años que nos vienen, a lo mejor la situación social que pueda conllevar la pandemia y demás, ¿hacia dónde intuyes o hacia dónde crees que vamos a tirar a nivel de alimentos y bebidas? Bueno, es un poco lo que te estaba diciendo. Yo no tengo tan claro que la gente vaya a cambiar tanto. Yo creo que los seres humanos somos unos cabras y en cuanto nos dejan rienda suelta, y especialmente los latinos, ahí estamos todos sin mascarilla, dándonos besos, dándonos abrazos, pegando gritos y tal y cual, ¿no? Y lamentablemente, yo, por lo menos en los comportamientos de mucha gente, no estoy viendo que vaya a cambiar nada. O sea, tengo la sensación de que cuando nos sintamos vacunados y pensemos que el virus este está medio controlado, no lo vamos a controlar nunca del todo, porque está claro que ha venido para quedarse, pero la gente va a volver a la normalidad. Y estoy esperando a ver qué pasa precisamente este verano para reafirmarme en lo que estoy diciendo, ¿vale? Porque el verano pasado ya pasó. El verano pasado la gente dijo, venga, en Castilla, vámonos de vacaciones, tal y tal, ¿no? O las navidades, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Pues yo no creo que vaya a cambiar tanto el comportamiento del cliente, del consumidor, salvo en los niveles de exigencia, pero no tanto por la pandemia, sino simplemente porque el consumidor cada vez es más culto gastronómicamente hablando, ¿no? Cada vez sabe mejor en qué se quiere gastar el dinero, en qué no. Y por eso te decía que creo que se va a polarizar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí creo que tendencias, insisto, que ya estaban con nosotros, que no son nuevas, como el fomento de una gastronomía mucho más sostenible, más kilómetro cero, de cercanía, que decimos nosotros, más natural, más healthy, etcétera, etcétera, pues bueno, pues espoleadas por la pandemia, por así decirlo, pues van a seguir ahí y van a ir a más, ¿no? La mayor exigencia, es decir, evidentemente y más después de una crisis, ¿no? Es decir, el cliente cuando salga va a querer pues, recibir lo máximo posible por la inversión que haga, ¿no? En ese sentido, como decía ayer, que digo que el que se quede en el medio no sea capaz de ofrecer pues, una gran calidad de producto, una gran calidad de servicio, etcétera, etcétera, pues probablemente desaparezca y se polaricen, como decíamos, las experiencias en dos extremos, ¿no? Pero ya te digo que yo creo que volveremos a salir, volveremos a los restaurantes, volveremos a los bares, volveremos a estar, etcétera, etcétera. Hay un fenómeno por ahí que me hace mucha gracia desde que salió, que es el tema del delivery, como todos los medios de comunicación están hablando de que el delivery ha venido para quedarse. Ayer estaba hablando con un buen amigo, que es el jefe ejecutivo de cocina de una de las grandes marcas de restauración, de uno de los grandes grupos de restauración independiente de este país, que trabaja mucho el delivery, que decía, Eduardo, el delivery, estoy de acuerdo con él porque pienso lo mismo, dice, en cuanto la gente vuelva a poder ir a los bares, va a pegar un pinchazo de muerte. Y lo va a pegar, porque se van a quedar los 4 que ya estaban vendiendo delivery y pocos más. Es un fenómeno que se ha despertado con la pandemia, pero que es irreal y que además para la mayoría de los negocios no es rentable, ¿no? Por ejemplo, pero ahí vuelvo a la necesidad de profesionalización, ¿no? Bueno, yo creo que al final lo que vamos es a dos mundos, un mundo de satisfacer necesidades de restaurantes que cada vez, de experiencia de restauración que cada vez se van a parecer más a los supermercados, y de hecho ya ves mucho producto híbrido de market con zona de cafetería, etcétera, etcétera, que están orientados a satisfacer la necesidad de alimentarse y de hidratarse, básicamente, haciendo un producto de calidad a un buen precio. Y luego en el otro extremo las experiencias de una calidad bárbara, insisto, por tradición o por disrupción. Esto que te voy a decir es muy importante. Yo llevo, no ahora en la pandemia, llevo años diciendo que quien piense que este negocio va de dar de comer y de beber bien, está muerto. Eso ya lo hacen los supermercados. Cuando yo tenía 17 años, no, porque los supermercados eran un desierto. Pero tú ahora vas a un supermercado y los lineales de los supermercados están llenos de cosas ricas que comer y que beber, y muchas de ellas listas para comer. Y si no tienes el supermercado, tienes el delivery, y si no tienes el takeaway. Entonces, ¿a qué vas a ir a un restaurante? ¿A comer y a beber? No, que evidentemente también.
Y evidentemente, ya que vas, no quieres comer. O sea, nadie en su sano juicio sale de su casa a comer o beber mal en un restaurante. Claro. Ese es el mínimo, lo mínimo que tienes que ofrecer. Y a partir de ahí tienes que ofrecer una experiencia que remueva, como digo yo, las vísceras, que te emocione, que te transforme, que te lleve a otro sitio y que, lógicamente, justifique que pagues 40, 50, 60, 70, 80, 1.700 euros que cobra alguno por ahí, ¿no? Entonces, y yo creo que ese es básicamente hacia donde vamos y donde hay que centrarse. Y ahora, desde el punto de vista de oportunidades, que me estabas diciendo, hay oportunidades, evidentemente, en las empresas, pero también hay unas grandes oportunidades para las empresas y los profesionales ahora mismo de hacerse con espacios equipados, con negocios, etcétera, etcétera, que no estaban bien gestionados, que no han soportado la zozobra de la pandemia y que están disponibles para que vengan otros profesionales y los cojan y los transformen. Incluso para muchos compañeros seniors de rango de edad, de 52 años, de los 45, de 50 tal, que lo van a tener complicado para volver a trabajar en una industria que lamentablemente mira mucho el coste y lo va a mirar mucho en los últimos años y construir sus propios negocios. Es verdad que yo soy muy emprendedor, he sido empresario desde siempre, o sea, emprendedor siempre y empresario desde hace muchos años. Es verdad que yo me he construido con otros socios y amigos mis propios negocios y podemos presumir de que nos va bien, pero bueno, creo que es un momento para el que tenga un poco esa inquietud y no le dé miedo, etcétera, etcétera, es un buen momento también para meterse a desarrollar negocios en esos dos extremos, que me da igual el simplificado, robotizado, automatizado, que me parece tan bueno y tan bien como cualquier otro, que el extremo. Entonces, yo creo que ahí es donde vamos a ver. Genial. Pues muy bien, Eduardo. Oye, pues muchísimas gracias también por darnos esta visión. Esto estaría bien luego, como tú decías, ¿no? Casi dentro de medio año o de varios meses, poder volver a hablar y decir, oye, de lo que dijimos, ¿qué ha pasado y qué no? Porque ahora ya, claro, vamos acumulando tiempo y tiempo y tiempo, ¿no? Ahora casi hará un año y ya hay momentos en los que hacemos referencia a los pensamientos de casi hace un año y ya hemos cambiado. O sea que imagínate. Nada, un placer, Eduardo, por enseñar. Pero oye, que si hay que poner 50 euros en un sobre o meterlos en un fondo de inversión y nos los jugamos y dentro de 6 meses los sacamos, lo hacemos. Dentro de 6 meses igual es demasiado pronto, pero dentro de un par de años o así, yo creo que estaremos ya hablando de ello. Claro, claro. Bueno, esperemos que nos quedemos en lo positivo, las oportunidades y sobre todo en mantener los profesionales con entusiasmo dentro del sector, mientras podamos. Así que muchísimas gracias, Eduardo. A vosotros por invitarme y bueno, y siento los inconvenientes que hemos tenido. No. Hemos hecho como un aliento, ¿no? Hemos hecho un impasse ahí. Escúchame, ha sido muy turístico y muy hotelero y muy restaurado. Porque ha sido, oye, aquí te pillo, aquí te mato, que es como vivimos la mayoría de nosotros en el sector, ¿no? Eso mismo, fenomenal. Venga. Muy bien, un fuerte abrazo, Eduardo, gracias. Y Laura, muchas gracias.